Así vivía Colombia el terremoto en el día de ayer. Obviamente el mundo entero está mirando lo ocurrido en Colombia. Lo vimos también recientemente en Venezuela y nos preguntamos cómo situar nuestro país frente a estos fenómenos. En el día de hoy contamos con la doctora Claudia Hermoso Núñez. Es una reconocida investigadora y profesora de INTEC, doctora en Ingeniería Sísmica por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en vulnerabilidad sísmica. Y sobre todo especializada en respuesta dinámica de suelos. Así que vamos a conversar con ella en esta mañana para que nos ayude a entender un poco lo que ha ocurrido. Gracias, ingeniera, por estar con nosotros en este día. Decía que cuando leía su currículum, pensaba que estaba una persona mayor. Cuando, cuando vi, digo, esa persona, una mujer joven que ha trabajado duro en esta especialización que no es muy común. Así que le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué significa todo esto que usted, esa especialización? Y yo veía, por ejemplo, la dinámica de suelos, la microzonificación, en el caso suyo, la vulnerabilidad sísmica. Y usted sabe que en estos días, cuando pasan estas cosas, surgen muchos expertos en Instagram. Entonces, tenemos una experta de verdad. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, como usted lo acaba de comentar, yo soy especialista en ingeniería sísmica. La ingeniería sísmica lo que estudia es la sismicidad desde cada uno de sus componentes. Al final lo que a nosotros nos interesa es evaluar el riesgo sísmico. Y el riesgo sísmico depende de la amenaza, no todos los países tienen una amenaza, de la vulnerabilidad y del efecto local. Si estas tres combinaciones no se encuentran, pues no hay riesgo, porque imagínate que tenga una vivienda vulnerable, pero no tenga una amenaza sísmica, como lo que comentábamos hace un rato, de que en algunos países de Europa no tiembla, pues ellos quizás también tienen viviendas vulnerables, pero las mismas no se caen porque no tienen lo que es el input, que es la amenaza sísmica. Entonces, la especialidad que yo tengo, pues nosotros abordamos cada una de esas componentes, que fue la que usted acabó de mencionar, en poder caracterizar, evaluar la amenaza sísmica de la isla, caracterizar la vulnerabilidad sísmica de nuestro entorno y el efecto local, que es la realización de esos estudios de microzonificación. Ingeniera o doctora, yo no puedo decirle de las dos maneras. Ella es ingeniera, es doctora, es investigadora para universidades trabaja como investigación en Universidad de Francia y también de España. Bien, nuestro respeto para usted, doctora. Lo que ha pasado, bueno, se me pasa a decir que ella es también la gerente de una empresa, Colmar, Seismic Engineering, Sí. Engineering, ¿verdad que sí? Algo de que Engineering, más sí. o menos. Bien, lo que ha pasado en Colombia, ¿cómo caracterizar, cómo describe qué ha pasado en este terremoto 7.4 y cómo se relaciona esto, la cantidad de daño con lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que me parece que esto es menor, ¿verdad? Siempre es terrible una Sí. muerte, pero es menor. ¿Y qué tiene que ver la profundidad? Un poco que nos explique algo de eso. Sí, bueno, en Colombia, así como Venezuela, en muchos países de aquí de Latinoamérica, nosotros tenemos una alta amenaza sísmica porque nos encontramos en el borde de placas tectónicas. Y en esos bordes, pues la amenaza sísmica es aún mayor porque tenemos la falla, tenemos la zona de subducción. En Colombia, en el día de ayer, ocurrió un evento a una profundidad aproximadamente de unos 100 kilómetros en la zona de subducción, es donde la placa de Nazca subduce con la placa sudamericana. Y esto, bueno, pues generó un evento de 7.4, que es una magnitud considerable, y ocasionó daños considerables en diversas zonas. La diferencia quizás de este terremoto con el de Venezuela es el tipo de evento. El de Venezuela fue un evento superficial en la corteza y este fue en subducción a una profundidad de unos 100 kilómetros. Obviamente cuando tenemos un evento superficial, pues las amplificaciones, las aceleraciones son mayores que un evento que ha ocurrido a unos 100 Profundo, kilómetros más profundo. de profundidad. Y también pues influye mucho la vulnerabilidad de las estructuras, porque si un evento de esta magnitud ocurre, como ha ocurrido en países como Chile, México, Japón,
y sus edificaciones no son vulnerables, pues obviamente no vamos a tener la misma catástrofe. En este caso, pues la diferencia con Venezuela, podríamos decir también que influyó fue el tipo de suelo, que ya se ha demostrado que en Venezuela una de las principales, vamos a decir, causantes de esa catástrofe fue el tipo de suelo que había en la zona en donde ocurrió el evento. Y que fueron dos Bueno, Y que fue un sucesivos, ahí doblete pam, pam. sísmico, sí. me gustaría saber cómo estamos en República Dominicana con las reglas, con las normas, con las estructuras. ¿Cómo usted lo ve y si tiene estudios que ha realizado específicamente de temas puntuales? Porque ya sabemos que nosotros tenemos el riesgo también. Sí, efectivamente. Bueno, aquí en República Dominicana tenemos viviendas muy vulnerables y zonas también muy vulnerables. Específicamente, quizás aquellas viviendas que se han construido sin ningún criterio sismo resistente, esas que le solemos llamar viviendas informales. También hay muchas que siguieron quizás el criterio sismo resistente, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la construcción, pero quizás se utilizaron materiales inadecuadas, baja superficie, y eso hace que muchas zonas en donde quizás nosotros consideremos, bueno, es una vivienda que no es muy antigua, porque en Colombia pudimos observar que la mayoría de los años fueron edificios históricos y viviendas muy antiguas. Entonces, aquí en República Dominicana, pues tenemos aquí, vamos a decir, en el Distrito Nacional tenemos un suelo muy fuerte, que eso también nos ayuda, En pero el tenemos, distrito. sí, Pero hay una zona del distrito que se ha dicho que es la zona hay algunas zonas que que tienen hablan de, suelo blando. sí, del suelo. Recuerdo acá, cerca detrás de la Núñez de Cáceres, esa zona, ¿cómo Los se llama? Los prados, prados, Los Prados, toda esa sí, zona, y el otro que está al lado, que tiene casas muy lindas y muy praderas. grandes. las praderas. Sí, todavía me falta uno, que vi como que habían estudios, pero quisiera que nos precisara, ¿hay algún estudio de suelo específico en alguna zona de la ciudad que tenga más vulnerabilidad que otros? Sí, sí, de suelos ya tenemos aquí el Distrito Nacional, tiene un estudio de microzonificación sísmica. Ese estudio lo que nos da la información del tipo de suelo que tenemos, las amplificaciones, o sea, cómo ese suelo va a amplificar la onda sísmica en la superficie y la frecuencia fundamental de los suelos. Esa información es muy importante con fines de diseño porque no es que este tipo de suelo es malo para construir. Incluso en países muy desarrollados tienen tipos de suelos similares. Lo que hay que saber qué construir en ese suelo para evitar eh, que la vivienda sea vulnerable. Uno piensa en las casas, pero ¿qué tal los grandes edificios aquí en Santo Domingo? ¿Se cumplen reglas tomando en cuenta la vulnerabilidad sísmica? Sí, 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 claro, porque pues, los grandes edificios pues se suponen que deben de tener un diseño sismo resistente y debe de pasar por el Departamento de Reglamentaciones y una aprobación de planos, pero cabe destacar que aunque el diseño sea el correcto, volvemos a lo mismo, hay muchas veces que no se construye lo que está en los planos, se utilizan materiales inadecuados, baja supervisión, entonces eso quizás no puede asegurar de que la estructura al final, la estructura sea lo que se diseñó Responda. exactamente y se comporta como se haya diseñado. La amenaza siempre va a estar ahí. La Siempre va a amenaza estar, siempre va a estar ahí lamentablemente. porque el planeta es dinámico, ¿verdad que sí es dinámico? Hasta lo que parece fijo con la piedra, la tierra, se mueve. ¿Cómo reducir esa amenaza? Porque usted ha dicho, ok, el diseño, eh, en fin, pero a mí me tocó, vamos, en miniatura, construir una casa, block a block. Usted sabe cómo construimos nosotros, Claro. ¿verdad? Que no tenemos mucho cuarto. Block a block. Por suerte me ayudó un ingeniero en la estructura y después un supervisor, un maestro constructor supervisaba, me ayudaba. Y el plano estaba bien, pero llegó un día que él va y mide cuando estaban haciendo la zapata, la cosa allá abajo, y dijo, pero eso lleva tantos centímetros, no me acuerdo yo cuánto era, para mí estaba muy bien. Y échale, échale, o sea, peleando con el albañil que no estaba Bueno, cumpliendo. ¿Cómo garantizar que lo que está en el plano se cumpla realmente? Le voy a dejar con un cafecito que le ha traído Kenia para que usted me responda ese punto. ¿Cómo debe el empresario, la persona que invierte su dinero o gracias, que Kenia. construye, gracias Kenia, o que construye una casa, cómo Que parte del reducir problema aquí como que es ese también la tema? informalidad. Sí, Ajá. exactamente. Sí, La pero informalidad. aún en lo informal hay maestros constructores que saben, que Bueno, tienen conocimiento, sí, que tienen experiencia.
pero vamos a ver, que lo diga usted. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta que hizo de cómo reducimos el riesgo. Ujú. Como yo dije en un principio, el riesgo depende de dos cosas, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza lamentablemente es natural, no podemos hacer Nada. absolutamente nada con ella y aquí la tenemos. La única forma de nosotros poder reducir el riesgo es atacando una de sus componentes, que es la vulnerabilidad, es decir, reducirla. Lo ideal es construir bajo las reglas, con criterios sismo resistentes. Ahora bien, ¿en dónde tenemos el inconveniente? Cuando sí nosotros diseñamos nuestra estructura como corresponde, pero al final quizás no se construye lo mismo, es ahí mismo, cuando tenemos quizás a un maestro, personas que no están totalmente capacitadas, construyen como ellos consideran, porque ellos consideran que está bien, tienen años haciéndolo, nunca ha pasado nada. Ujú. Aquí en el país no tenemos una memoria histórica de los sismos, la gente cree que no va a pasar nada y por eso sigue haciendo lo mismo. Entonces, en estos casos, lo ideal es contratar una supervisión privada para asegurarse de que lo que esté en los planos que ha sido aprobado y que indica de que si se construye de esta forma, pues va a cumplir para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza, se lleve a cabo de la manera correcta. Bueno, hay algo, usted hacía referencia a una pregunta que le hacía fuera del aire, pero a veces uno se queda así pensando en las placas, en cómo opera, cómo funciona. Hay países europeos que uno nunca ve que tiemblen, que no te dan idea de un desastre. Entonces, sabemos que nosotros estamos en un riesgo también. Me gustaría saber cuáles son los países o las áreas que están en mayor riesgo, lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, a qué falla corresponde. Hay quienes están tratando de hacer similitud con lo ocurrido en Venezuela y se preguntan, ¿esto es un efecto dominó? ¿Y le va a Claro. tocar a otro país próximamente? Un poco explicarnos cómo opera. Sí, bueno, la Tierra está dividida en placas tectónicas y en los bordes de esta placa es donde tenemos una mayor amenaza sísmica. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas son ¿Sí? bloques que, vamos a decir, se presionan y esta presión genera energía, la cual llega un momento en que debe de liberarse. En esos bloques, pues están, vamos a decir, grietas, como en una vivienda, Ujú. cuando tú ves Es que hay como que una se Como un une, rompecabezas. como que se Exactamente, une una con otra. Es como exactamente. si nosotros Y en vamos esa a coser presión, algo y en esa costura es más ujú, fácil que se rompa eso por esa costura que en el otro tejido. exactamente. Entonces, Ok. esa presión, esa compresión que se está haciendo, pues está acumulando energía de deformación, que llega un momento en que la energía se libera y ahí es donde ocurren los terremotos. ¿En qué zona es que ocurren esto? Pues en los bordes de placa tectónica. Aquí en República Dominicana nosotros estamos justo en el medio de dos placas importantes, que es la norteamericana que nos cruza al norte y la del Caribe que nos cruza al sur. En el caso de Venezuela, pues el terremoto se originó por la placa del Caribe, una falla, un sistema de falla perteneciente a esa placa. En el caso ahora de Colombia, pues fue en una zona de subducción, que es donde una placa subduce, o sea, se introduce dentro de otra. Es como que estas sean Ah, dos placas, una entra así y la otra está así. Lo Entonces, levantan. esta parte que se hunde es la zona subducida y a una profundidad de unos 100 kilómetros fue que se generó, ahí había una falla, que se fue reacomoda. Es exactamente, como si la tierra se reacomodara y exactamente, dijera, déjame dar un movimiento para reacomodarme. Cuando exactamente, dura un rato como nosotros, un rato dormido, de un solo lado exactamente. te molesta y Y eso va a te voltea. depender del tipo de falla. Hay fallas que liberan la energía cada 10 años, que Ya. yo considero que es una buena suerte, porque por lo menos ya la población aprende y cada quien no va a estar construyendo su casa cada 10 años y ya la segunda vez pues hace la cosa con un criterio y hay una memoria. En países como el nuestro, que tiembla cada 80, 60 años, pues Se pierde. tiembla hoy, pero la próxima generación pues no se va a acordar y va a volver una y otra vez a lo mismo, a reconstruir sus ciudades. Entonces, con respecto a la última pregunta, en aquellos países en donde no tiembla es porque no están en el borde de estas placas. Exacto. Y en el caso de nosotros, usted ha dicho algo, cada Estamos 80 bien. años más o menos, ¿cómo andamos? Bueno, nosotros aquí El tenemos, último gran terremoto aquí, ¿cuándo fue? fue el de 1946, que cumplió 80 años el 4 de agosto. Ya O nosotros sea, o cumplimos los sea, 80. Y la 80 años. historia demuestra que cada 80 más o menos No, la historia demuestra que cada 50 años debe de de tener liberar otro. energía. O sea, hay quienes dicen que tenemos 30 años de descuento, sí. eh, o sea, que en cualquier momento podría ocurrir un evento de magnitud significativa. Bueno, Bueno, ingeniera, sin asustar a nadie. Yo digo,
cuando produce un terremoto potente Ujú. en Venezuela, o sea, en la zona, en Colombia o en Haití, que ya ha pasado, ¿nos beneficia eso de algún modo? ¿Hay una especie de liberación de energía por ahí un poquito que puede atenuar un gran terremoto aquí o puede servir como liberación? ¿O no? No, ¿No no, favorece? lamentablemente una cosa no tiene que ver No con la tiene que ver. otra. Wow. Aquí, por ejemplo, tenemos 14 fallas activas. Sí. Cada falla, pues, tiene su energía de deformación El hecho de que acumulada. libere energía en otro sitio no No, afecta la no energía afecta. tuya. No, exactamente. Cada quien vive su propio fallo. Cada quien tiene su exactamente, Ah, tiene para su que propia energía que eventualmente se va a liberar. Se los parece a los humanos. Cada uno de nosotros tiene sus carga su propias propio problema. fallas. El tema de la réplica, ingeniera, ¿cómo es que se da? ¿Y qué esperar? Porque hay miedo ahora mismo en Colombia. Y dice, bueno, se han producido decenas de réplicas, de hecho. Sí, siempre. Ajá. ¿Por qué se producen las réplicas? Y si puede como ser tan potente como el terremoto mismo. Sí, no es muy común que las réplicas sean de magnitudes mayores o similares a la del evento, pero sí ha ocurrido. Por ejemplo, nosotros, el terremoto que acabamos de mencionar en 1946, 4 días después, que fue el 8 de agosto, tuvo un evento de magnitud significativa de 7.6. O sea, que es Oh, un evento. fuerte. em, las réplicas, cuando la falla libera energía, pues la misma se empieza a acomodar y todavía se está reajustando para otra vez iniciar, vamos a decir, con su proceso. Y en ese tiempo, unos de 1 a 10 días o quizás más, se generan réplicas que pueden ser de magnitud significativa o en magnitudes menores. Son muchas, no todas se mencionan porque todos los días se mantiene temblando, termina de ir liberando toda esa energía que queda. Cuando tenemos eventos superficiales como el de Venezuela, pues es más frecuente que ocurran réplicas con magnitudes mayores. En ese caso de Colombia, no es tan frecuente por la profundidad de que las réplicas sean, vamos a decir, de magnitudes similares a la del evento. Hasta ahora, si se han fijado, pues solamente han ocurrido réplicas de magnitudes menores, 4, Mm. 5, pero no digo No es con esto como que lo no vaya a ocurrido en ocurrir Venezuela, exactamente. que fue un doble. Una situación ahí, los sistemas de alerta temprano. ¿Qué tanto se puede alertar? Y hemos visto lo que pasó en Venezuela, los teléfonos, los países a veces tienen sistemas. ¿Cómo opera? ¿Y qué tanto está ayudando, por ejemplo, la inteligencia artificial? Si somos cada vez más capaces de saber exactamente lo que va a pasar. Bueno, hay un desconocimiento con este tema de los sistemas de alerta temprano. En verdad, no hay nada que nos avise que el terremoto va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? No, No existe. eh, no existe. O ¿Qué sea, ocurrió, por ejemplo, en Venezuela? ujú, El evento en donde hubo mayor daño fue en La Guaira. La Fue a Guaira. unos 200 kilómetros de distancia del epicentro. Cuando el terremoto inicia, ahí justo en el epicentro, donde rompe, inmediatamente todas las personas que están cercanas ahí son unas estaciones sísmicas, vamos a decir. Exacto. Entonces, inmediatamente ese terremoto salió, pero tiene que llegar a 200 kilómetros, que fue a donde recibieron las alertas en Caracas, en La Guaira. Entonces, el tiempo que tarda ese evento En desde llegar. su inicio hasta allá son unos 5, 10 segundos. Inmediatamente el evento se originó, todos los teléfonos emitieron la alerta a aquellas zonas cercanas que digan, arrancó, Ujú. va a Ajá. llegar en 10 segundos, porque eso Pero se el menos calcula por la avisado es el distancia. centro. ¿Eh? El menos avisado No, es el el centro. centro es el que avisa. El centro es el que avisa Siempre quiere que Sí. decir que los va como en daños son. onda para arriba. Ujú. Sí, porque hay muchas dudas y muchas ideas Sí, se de cree que, si es que se cree que se avisó 10 segundos antes de que ocurriera. ayer, No, el evento ya había ocurrido en otra zona, está de camino, va a Está de llegar camino. aquí en 10 segundos. ayer vi un artículo, creo que de la revista Semana o periódico El Tiempo, que hablaba sobre la magnitud, el tiempo que duró. Ujú. Hay quienes han hablado de 4 minutos de duración, cosa imposible. Y uno lo ve en la prensa. Ujú. Entonces estaban diciendo, una cosa es el tiempo, dijo el Instituto Sismológico de Colombia, el tiempo que realmente la placa dura en Liberando. acomodarse, liberando energía, el tiempo que miden nuestros equipos y la percepción de la gente. Sí, ¿Por qué pasa esto? ¿Es real así? ¿Así sí, funciona? sí, Yo puedo tener realmente. una idea de que es más tiempo del que realmente es, Sí, o es claro. que el tiempo que nos están diciendo los aparatos todavía dura un poquito más. Sí, eso es una realidad.
como acaba de decir, una cosa es el tiempo que dura en liberar la energía y otra cosa es el tiempo que se mida en cada sitio. Y eso va a variar y eso va a depender mucho del tipo de suelo, de cómo cómo se atenuó, cómo el suelo atenuó el movimiento, si entró en resonancia o no. En aquellos suelos que son blandos, pues el evento dura más tiempo del normal. Entonces, por ejemplo, quizás ustedes estaban en una ciudad, no, yo sentí 30 segundos, pero en Santiago, por el tipo de suelo, el evento se extendió a 1 minuto. Ya. Y también depende mucho de las personas. Ya cuando uno está en esta situación y quizás no es un evento es un evento que pasa en unos 30 segundos, ya uno siente que tiene 2 minutos y que esto no acaba. Pero en verdad es el tiempo que va a durar el evento va a depender del sitio en el que nos encontremos. Ingeniera, eh, bueno, lo importante es sacar enseñanza de lo que pasa, incluso al otro, mejor si es al otro, le economiza mucho a uno, siempre digo. Y las enseñanzas que podemos sacar de esto, aquí hay una Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, usted dirige una empresa además de académica, usted dirige una empresa de consultoría que tiene que ver, un empresario, incluso una persona que construye edificios, eh, ya está hecho, esta estructura está hecha, evalúa, puede evaluar y puede reforzar o ¿qué es mejor? ¿Demoler, empezar de cero o evaluar? ¿Se puede realmente mitigar el impacto de un terremoto reforzando, poniendo Sí, columna claro. allí, cosas así? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, ¿Y en qué tan esos seguro es? casos, sí, es totalmente seguro. En el caso en el que nosotros, por ejemplo, identifiquemos que la vivienda en el entorno en el que me encuentro, puede ser incluso la oficina del trabajo, una Ujú. institución pública, presenta algún tipo de vulnerabilidad, lo ideal es ir donde Mm. un experto y hacer una evaluación de la Eso es estructura. carísimo o Va a no? depender del tipo de estructura, en Vale verdad. la pena. Sí, Bueno, sí, vale la pena y más si tenemos sospecha de que hay una vulnerabilidad. Entonces, en Mm. esos casos, pues se evalúa y ahí se indica, bueno, se debe de reforzar, se debe de hacer eso. A menos que haya ocurrido un evento y que la mitad del edificio haya colapsado, lo ideal no sería demoler, sino hacer reforzamiento. ustedes sí. Edith, perdóname, Ajá. que yo sé que estamos en el tiempo. Em, 10 segundos es lo que has dicho, que hay para que se vea, depende de la distancia, para Ujú. que le llegue la alarma a la gente. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo mis niños, tengo mi mujer. ¿Qué hago en ese tiempo? Yo mismo, ¿qué hago? Bueno, va a depender. Si, por ejemplo, estamos en una zona que es fácil salir al exterior, Correr por primer, su vida. segundo, exactamente. Lo ideal sería tratar de evacuar Parece que y quedarse ya no es una opción, que decían de que ponte debajo de la columna, lo que sí, vimos eso es ayer, una opción cuando en verdad cuando no puede salir, pero si cuando puede no salir, puede sale. salir. Exactamente. Pero es que si estás en un séptimo piso, no puedes salir. Ujú. Entonces, Ahí, en No esos casos, inventes. exactamente, no inventes porque coges más riesgo que quedándote pero si estoy en en un tu vivienda. segundo o tercer piso, sí salgo corriendo. Si Si estoy en considera que no primer, es muy complicado y que es fácil llegar afuera en unos 5 segundos o 10, sí. Si no, arranco. lo ideal es buscar una zona segura en su vivienda, La tratar columna. exactamente o un muro de corte, por ejemplo, cerca de los cajones de los elevadores suelen ser muros de corte, y tratar Ah, de agacharse y resguardarse en un Correcto. sitio en donde podamos asegurar, vamos a decir, la vida, un ¿y eso triángulo de debajo de la vida. mesa? No, debajo de la mesa no, porque si algo cae, La mesa, ¡pum!, sí, no claro. aguanta. Lo que hay que Bueno, tratar de crear es este triángulo de la vida, no debajo ya. de las cosas, sino que la cosa caiga, O pero que sea, al quede Yo ahí. vi lado. en Colombia una familia que dijo, vengan al baño. Entraron Sí, todos en el por baño. la densidad de muros que hay en Ajá. los baños, como son pequeños, Hay sí, cuatro, al exactamente. menos Ahí cuatro. tú, Ah, si ya. cae el techo, por El, ejemplo, el- al eh, haber una densidad de muros, creas. va a crear ese espacio, ese triángulo de vida. Ya, importante. Claudia, así como en dos enunciados, ¿cuáles son nuestras prioridades ahora? Si fuera a identificar en República Dominicana, prioridades para el Estado Dominicano, Bueno, yo creo que lo como primero es enunciado. preparar a la población. La población desconoce la amenaza que tenemos y el riesgo. Es importante identificar vulnerabilidades y tratar de, vamos a decir, avanzar en estos temas. Lamentablemente el país no se encuentra preparado para una catástrofe como esta y tenemos que tanto preparar a la población y tratar de intervenir aquellas edificaciones que podamos considerar que son vulnerables. Le agradecemos mucho Comenzar ya. su presencia esta mañana. Vamos a seguir conversando posteriormente y qué bueno
contar con ese nivel de especialización en República Dominicana. Muchas gracias. Un Le honor para nosotros. agradecemos a la Igualmente. ingeniera, la doctora Claudia Hermoso, por estar esta mañana con nosotros. Le pido que se quede aquí con nosotros y tome ese cafecito que le han traído, porque queremos trasladarnos a Colombia. Tenemos a la periodista Egna Liliana Valencia. Egna está en Cali. Egna, muy buenos días. Gracias por aceptar hablar con nosotros esta mañana. Primero que nada, Egna, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estas últimas horas? Cuéntanos cómo lo viviste. Mi querida Aide, muchísimas gracias por el espacio y también, por supuesto, por tu preocupación. Han sido horas de muchísima angustia para todo el pueblo colombiano, principalmente a quienes nos encontramos aquí en la región del Pacífico. Yo me encuentro, como tú lo dices, en Cali, en la capital del Valle del Cauca, y aquí en la región, ciudades como Quibdó, Buenaventura, Cartago, Valle, todo el eje cafetero, pues han sufrido grandes afectaciones por este terremoto. Así que personalmente me encuentro bien, yo y mi familia estamos bien. Muchas gracias por preguntar. Sin embargo, hay angustia al ver que muchos otros compatriotas están sufriendo. Cuéntanos en las últimas horas, hoy es un nuevo día, ya los datos van comenzando a salir, sabemos que había toque de queda. ¿Qué datos tienes así de lo que ha ocurrido en el entorno en el que te encuentras? Bueno, amanecemos con una cifra, una última cifra oficial emitida por el gobierno en horas de la noche y la madrugada. Puede actualizarse en las próximas horas. En Colombia van a ser apenas las 7 de la mañana, así que yo me imagino que pronto tendremos actualización. Sin embargo, hacia las 4 o 5 de la mañana teníamos una cifra de 132 muertos a nivel nacional, una cifra de heridos pues creciente que rondaba los 800, los 1000 heridos. Sin embargo, también vemos con cada vez más frecuencia casos de personas desaparecidas y familias que los buscan en las redes sociales. Muchas personas están denunciando pues, que sus seres queridos estarían debajo de los escombros. Conocemos en este tipo de catástrofes que pues la cifra de muertos tiende a aumentar a medida que disminuye la cifra de desaparecidos. Así que lastimosamente me temo que la cifra de víctimas fatales seguirá aumentando. Sin embargo, aquí en la ciudad de Cali pues transcurre la jornada con la esperanza, con equipos de rescate y con muchos ciudadanos y ciudadanas que son quienes se han dado a la tarea de buscar debajo de los escombros en las 20 estructuras que colapsaron en toda la ciudad. Bueno, anoche vi que nosotros estamos mirando números globales, pero ¿cuáles son las últimas cifras que conoces allá? Que está más directo. Como te comentaba. Sí, el número total de fallecidos hasta ahora. Sí, como te comentaba, estamos hablando de alrededor de 132 víctimas fatales, en el último reporte que se ha emitido hacia las horas de la madrugada. Esto fue más o menos 4 de la mañana, ¿sí? Como te digo, lo más posible es que ahorita sobre Sí, las claro. 7 vamos a tener una actualización de esa cifra, pero bueno, digamos que yo estoy segura, lastimosamente, que la cifra de víctimas fatales va a aumentar a medida que vayan apareciendo las personas desaparecidas debajo de los escombros. Bueno, hemos visto que hay estructuras caídas, hablaban de unas 20 en Cali, pero es una ciudad grande. Pudo ser peor. ¿Qué ayudó para que no fuera tan trágico? Definitivamente, Edith, si hay solamente 20, pensemos que puede haber un margen de error, ¿no? Hablemos de 20 según la alcaldía de aquí de la ciudad de Cali, supongamos que haya un par más, y eso que pues ahí estamos hablando de edificaciones, edificios, puede haber casas de familia que también hayan colapsado. Y yo considero pues, que efectivamente, teniendo en cuenta que es una ciudad que tiene miles de edificaciones, porque Cali es una ciudad grande, la capital del Valle del Cauca, es la principal ciudad de la región, pues entonces hay que decir que no fueron tanto los edificios colapsados. Por otro lado, hay que decir que hay edificios que no colapsaron totalmente, o sea, que no se derrumbaron, pero que sí quedaron inhabitables. O sea, que la gente de pronto no está debajo de los escombros, pero las familias no pueden dormir ahí. Entonces, en este momento también están damnificados. ¿Qué ayudó? Mi análisis personal es que después del terremoto de Armenia, que fue hace ya más de 20 años, estamos hablando de unos 20, 25 años, el país hizo conciencia de alguna manera, sobre todo el Estado, y se empezaron a implementar unas normas de sismoresistencia en las edificaciones, ¿sí? Yo recuerdo perfectamente en ese momento, pues claramente yo ya tenía conciencia de lo que ocurría en el país, y recuerdo que se empezó a hablar de los edificios sismoresistentes, se empezó a hablar de la necesidad de que las edificaciones resistieran al menos la estructura pues a un eventual terremoto, a un eventual sismo como el que estamos viviendo. Y pues pensaría yo que es una de las causas por las cuales una ciudad como Cali pueda tener únicamente, aunque no hay que desestimar esa cifra, hay muchas familias sufriendo,
pero pueda tener una cifra más bien pequeña de edificios colapsados. Vemos, yo sé que circulan en todo el mundo en este momento imágenes de muchos edificios colapsados, pero recordemos que es que en este caso este terremoto afectó una amplia zona del país. Ustedes están viendo algunos videos que son de Cali, otros videos que son de Pereira, otros videos que son de Manizales, otros videos que son de Quibdó, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, que no es que toda Cali está en el piso, gloria a Dios, ni ninguna de las ciudades afectadas. Son más bien varios edificios en distintas ciudades y obviamente eso cambia la situación porque son como digo, son 5 los departamentos afectados, una amplia cantidad de ciudades y municipios afectados, una región grandísima del país, desde Bogotá, todo el eje cafetero, Cali y todo el Pacífico, Quibdó, San José del Palmar, que fue el epicentro, y asimismo pues toda la zona del Pacífico y como decía, el eje cafetero. Bueno, Egna, para culminar contigo, desde República Dominicana ya se habló de posibilidad de enviar ayuda, los equipos de rescate, la ayuda necesaria, ¿cómo lo ves? La gente estaba trabajando por ellas mismas, los primeros que rescatan son los vecinos. De acuerdo, hay una solidaridad que caracteriza a la población caleña, pero toda la población colombiana. Sin duda, quienes primero se volcaron a rescatar y a tratar de sacar personas bajo los escombros fueron los mismos ciudadanos. Veíamos ayer gente que improvisadamente buscó unos guantes de cocina, buscó un tapabocas de los mismos que cualquiera de nosotros tiene en su casa y trató de correr a ayudar, ¿sí? Entendiendo pues que también se requiere la ayuda de profesionales, que también estaría la defensa civil, que también estarían los bomberos. Todo el día se escucharon máquinas de bomberos, ambulancias yendo y viniendo de la ciudad, pero definitivamente la ciudadanía fue la primera que se volcó a las calles a tratar de rescatar a los demás. Por eso sorprendió un poco, al menos aquí en Cali, la medida de toque de queda impuesta por la alcaldía, pues porque pues la gente quiere seguir buscando. Ahora, otras familias están ahí esperando noticias de sus seres queridos. Por supuesto, hay mucha gente en las calles, en las zonas donde hubo edificios colapsados. Sin embargo, en este momento, seguro que ya pasado el toque de queda, mucha gente se volcará no solamente a tratar de sacar a la gente bajo los escombros, sino a tratar de llevar ayuda, alimentación, hidratación, elementos de protección para quienes están buscando y pues se espera que lleguen equipos de rescate no solo de República Dominicana, sino de otros países aledaños que están preocupados y solidarios por lo que está pasando aquí en Colombia. Egna, un abrazo grande para ti. Con Egna hemos conversado muchas veces. Una de las primeras cosas que hice fue verificar escribiéndote y nos alegramos de que estés bien. Lamentamos mucho la situación de tu país, que en cierto modo es la situación de todo el continente. Un abrazo desde aquí. Si me permite, yo quisiera agregar una cosa pequeña y es que, mira, a pesar de que esta no es una zona donde haya muchos temblores, no es una zona, digamos, altamente sísmica, sí cabe recordar que estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Que por eso se han presentado también temblores en Chile, en México y obviamente pues en el otro lado del cinturón de fuego, ya en Japón, en el Pacífico oriental del planeta. Entonces, a pesar de que no estamos adaptados ni acostumbrados a este tipo de eventos, ni tiembla con frecuencia aquí, el origen del terremoto parece ser y es la ubicación que tiene al menos la ciudad de Cali, que hace parte del cinturón de fuego del Pacífico, recordar ese dato. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Egna. Después seguiremos conversando contigo. Hoy casi que se nos agotamos la jornada, pero muy importante tener ese testimonio directo. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda la República Dominicana. Que sea lo más leve posible para Colombia. Vamos a la pausa cuando regresemos. ¿Qué pasa con los mangos? ¿A ustedes les gusta el mango? Mucha gente quisiera tener un buen mango y no lo tiene, y se lo venden carísimo en algunos sitios, pero sepan que los productores se lo pagan a Chile. Regresamos con un productor imposibilitado de llevar sus mangos hasta los Estados Unidos. Su experiencia para esta temporada es catastrófica. Él viene desde el Ceibo, viene acompañado también de un activista social de esta comunidad.